Vamos a comentar sobre el estado transpersonal de la conciencia. El tema de la conciencia es un tema, lo he repetido muchas veces, un tema muy sutil, muy abstracto, muy difícil, porque no nos podemos acercar a la conciencia desde la perspectiva de la ciencia, ni desde la perspectiva de las disciplinas puramente mentales. La conciencia es un gran misterio para el conocimiento académico, para el conocimiento científico, ya que no puede ser estudiada desde una perspectiva objetiva y una metodología diseñada para estudiar objetos, entes ubicados en tiempo y espacio. Entonces, por eso la conciencia, desde un punto de vista académico, ha sido en gran parte un gran misterio. Muchas veces se trata de comentar algunos aspectos de la conciencia desde disciplinas académicas, pero sin embargo, cuando se habla de ciertas propiedades de la conciencia, en realidad no son propiedades de la conciencia, son propiedades de la mente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es no confundir la mente y la conciencia. Vamos a, de alguna manera, continuar, porque en muchos videos he estado hablando de diferentes temas, pero siempre el tema de la conciencia está presente. Esto es sumamente importante porque cuando tocamos el tema de la conciencia significa que vamos a ir muy profundo en términos de la realidad. Necesitamos partir de una base epistemológica muy clara, y esta base epistemológica muy clara para acercarnos a la conciencia nos lo da de una manera muy clara Ken Wilber. Ken Wilber, en su libro Los tres ojos del conocimiento, señala claramente tres dispositivos que tenemos para conocer el mundo en realidad. Uno es el ojo de la carne, con el cual conocemos el mundo empírico; el ojo de la mente, con el cual conocemos la cultura, las ideas; y el ojo de la contemplación, o el ojo del espíritu, con el cual podemos conocer precisamente la conciencia. Entonces, es muy importante ir clarificando los límites del conocimiento científico. Todo conocimiento científico, según Wilber, es un conocimiento monológico. No importa si estamos hablando de disciplinas científicas clásicas, ¿no? Vamos a decir la geografía, o estemos hablando de disciplinas aparentemente sorprendentes como la física cuántica o la teoría del caos o la teoría de cuerdas o lo que sea. En esencia son lo mismo, o sea, son ciencias monológicas, dice Wilber. ¿Qué significa que son ciencias monológicas? Bueno, que hay una relación sujeto-objeto. Es decir, está el sujeto, que es el observador, y el objeto, que es la cosa, que no puede establecer un diálogo con el investigador. Entonces, todas las disciplinas científicas son ciencias monológicas, ya sean disciplinas científicas convencionales o ciencia de frontera, como la física cuántica. Todas son ciencias monológicas. Es precisamente la crítica que Ken Wilber le hace, por ejemplo, a Stanislav Grof, cuando Grof intenta aportarle al desarrollo de la psicología transpersonal, y entre las innovaciones que según Grof incorpora para poder estudiar y desarrollar la psicología transpersonal, es tratar de aliarse con ciencias de frontera como la física cuántica, la teoría del caos, etcétera, etcétera, neurociencia, etcétera. Wilber contesta con una crítica devastadora, señalando, bueno, que finalmente lo que hace Grof pues no es más que continuar aliándose con ciencias monológicas. O sea, son ciencias que son incapaces de comprender la subjetividad humana. Y la conciencia es pura subjetividad, ¿no? La conciencia no puede ser entendida ni comprendida ni por ciencias convencionales ni por ciencias de frontera como la física cuántica. Está mucho más allá de ello.
La tradición espiritual y la psicología transpersonal señala que la conciencia no está sujeta a las leyes de la ciencia. Todas las leyes de la ciencia están circunscritas a lo que llamamos el mundo de la dualidad. Cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando del mundo de la no dualidad. Es decir, un mundo donde no hay dos, donde no hay dualidad. Solo hay una realidad que ni siquiera puede ser llamado una, porque una implica dos, entonces ya estaríamos en la dualidad, y por eso se le llama no dualidad. Entonces esto es algo muy importante, poner límites a la perspectiva científica para realmente poder ir más y justificar por qué tenemos que ir desde una perspectiva más de sabiduría hacia la comprensión de la conciencia. En otros videos también ya he repetido que es muy importante diferenciar: una cosa es el cuerpo y sus sentidos, otra cosa es la mente y sus funciones, y otra cosa es la conciencia, la cual en realidad se resiste a cualquier descripción, a cualquier propiedad, a cualquier descripción, como ya dije. Por lo cual decía, bueno, pues que finalmente pues no podemos hablar de conciencia. Sin embargo, lo tenemos que hacer, y bueno, vamos a tratar de hacerlo de alguna manera que nos ayude a tener una noción de lo que es la conciencia. Los cambios profundos entonces se van a dar a un nivel más allá de cuerpo y mente, para los cuales tenemos el ojo de la carne y el ojo de la mente. Dice Wilber que el ojo de la contemplación, el ojo del espíritu, es la vía que nos va a permitir conocer entonces la conciencia. Y para ir dando claridad a esto, una manera, por ejemplo, un ejemplo que podemos poner de cómo podemos ir conociendo la conciencia es a través de las prácticas meditativas. En la práctica de la meditación, en la práctica de la atención plena o de la autoindagación, en Vichara, o incluso en Samatha, la meditación de serenidad, quedan en paréntesis los sentidos físicos, y quedan en paréntesis también la mente, ¿sí? La mente considerada incluso como un sexto sentido, ¿no? Como, por ejemplo, en la India así se le considera. En Occidente nosotros creemos siempre y planteamos 5 sentidos. En la India, en la tradición espiritual, la mente es un sentido más, ¿okay? Entonces podemos hablar de 6 sentidos. Bueno, este conjunto de 6 sentidos no son dispositivos para el conocimiento de la conciencia. Por eso en la práctica meditativa ponemos en paréntesis también a la mente. La práctica de la meditación no es una actividad mental. La práctica de la meditación no es un análisis racional de nada. Lo que hacemos en la meditación es precisamente poner en suspenso a la mente, porque es un sentido que no es confiable para el estudio de la conciencia. Y entonces los sentidos, incluido la mente, quedan suspendidos en la práctica de la meditación. Y nos situamos en una condición de observadores desapasionados, contemplando la experiencia del momento presente, sin evaluación, sin juicio y con aceptación. Esta es la condición meditativa esencial. O sea, esta es la posición de la práctica meditativa esencial para ir a un conocimiento profundo de nuestra verdadera naturaleza, la cual es conciencia. Entonces, este es un ejemplo muy importante, que nos empieza a dar ciertas nociones de cómo podemos ir avanzando al conocimiento de la conciencia. Tenemos que suspender los sentidos, incluyendo la mente, ¿okay? Y utilizar una estrategia completamente diferente, como es precisamente el ojo del espíritu. Entonces, Wilber, en este libro de los 3 ojos del conocimiento, un libro que siempre recomiendo y que siempre en los posgrados de la fundación los estudiantes están leyendo, es muy importante conocerlo, porque nos da la base y la claridad suficiente para poder entender cómo podemos realmente tener un conocimiento de la conciencia, el cual solo se puede lograr a través de la experiencia directa. Es decir, conocer la conciencia es
vivirla, experimentarla. No puede ser un conocimiento teórico ni conceptual.